Ángel H., mi gran amigo, actor, y éramos muy amigos, éramos totalmente diferentes. Él era de una sola mujer, yo era de todas las que se me acercaban. Él no se tomaba un trago, yo me tomaba el litro completo, y diferente, pero él se asumía eso y tuvo tuvo que ir a psicólogo para tratarse. Yo te lo voy a decir simple y sencillamente. Esta generación no lee y tiene un límite de cantidad de palabras para expresarse. Entonces, con esa cantidad de 500 palabras que manejan, con un español tan vasto, no es posible que tú le pidas peras al olmo. Por eso es que hablan de esa forma. Bienvenidos a Detrás de Escena. Siempre es un honor de que ustedes nos den el placer de que nos puedan ver donde quiera que ustedes estén, en cualquier parte del mundo, porque esa es la facilidad de la tecnología, y en cualquier dispositivo, ya sea en su celular, en su tableta o en su televisor. Señores, en el episodio de hoy de nuestro programa tenemos una figura sumamente importante para el teatro, para la televisión, también para el cine. Es una persona, una figura muy destacada en estos ámbitos y que de verdad para nosotros es un verdadero honor que haya aceptado la invitación. Con nosotros y ustedes, don Augusto Feria. Don Augusto, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Estamos a su orden para cualquier inquietud que tenga, podérsela responder como es debido. Usted sabe que yo tengo, todo el que lo vea a usted puede imaginarse de una persona muy, como un doctor o como un abogado, pero detrás de esa Todo el figura, mundo cree que yo tengo cuarto. eso es lo primero, eso es lo primero. Está muy equivocado. Pero detrás de esa figura de formalidad hay un gran actor que hace su buen trabajo, como lo hemos visto en gran cantidad de obras de teatro y también de películas. Y así antes de llegar ya al Darmer Q y saliera al aire, le comentaba de una figura de un personaje que usted hizo que no era teatro, que era televisión, que lo recuerdo, y quiero comenzar por esta parte, que es el hombre del celular, en el programa El ritmo del sábado, que su productor era Jean Luis Jorge y el presentador era Freddy Martínez El Pachá, un programa que en su época fue muy famoso. Él se dio a conocer ahí. Sí, realmente El Pachá nace ahí. Incluso cuando lo estaban buscando, le preguntaron a Víctor. Y Víctor contestó el Pachá. Y dice, ¿quién carajo es el Pachá? Santiago, no te apures, yo te lo voy a mandar. Él tenía un programa con el Cocodrilo en Santiago, era muy local, sí. Pero quien le da el impulso a Frederick Martínez El Pachá es ese programa, sí. Ritmo del Sábado. Y usted hacía unos sketches muy interesantes del hombre celular. Yo quiero que las nuevas generaciones sepan de qué se trata o de qué se trató esos sketches. Yo tengo una buena cantidad de eso que tengo que llevarlo al otro formato. Sí. Lamentablemente la mitad de esos programas se perdieron porque en ese entonces utilizaban el mismo reel y grababan encima de... Okay. Se perdieron una... Exacto, en el mismo disco, en el mismo cassette. El mismo, un VHS, ¿cómo es que se llama? Betacam, un Betacam. El grande ese. Era un Betacam, en aquel momento era Betacam. Bueno, ok. Figúrate, yo grabé en 2 pulgadas. Ya tú te puedes imaginar, en 1970. El hombre del celular era una improvisación, que es una parte del teatro que tú aprendes a improvisar. Pero este era haciendo humor. Y todo se trataba del talaje de las personas que iban caminando. Y entonces mi cerebro funcionaba rápidamente porque yo soy un lector muy fuerte. Yo leo todos los días. A veces hasta 2 y 3 libros a la vez. Y por esa razón me cogieron, porque sabían que yo tenía capacidad para responder. Recuerdo una vez que caminando por el Conde, iban 2 monjitas. Y entonces yo estaba leyendo en ese momento La vida de Marlon Brando.
y él hablando del Padrino, él explicaba que era como que el último término de los negocios es el asesinato. Y yo me quedé con esa frase en la cabeza. Entonces le caí atrás a las monjitas y yo con el teléfono, porque todo era que se confundiera que uno iba hablando por teléfono y Sí, creyera que era contigo. pero que de hecho en esa época no era muy común No el era teléfono, muy común. el celular. No, estamos hablando de 1993. Sí, sí. Entonces le digo yo, ¿pero cuánto que te debe? Andan diablo, yo te resuelvo eso con 5,000 pesos, vamos a matarlo. No hay ningún problema con eso. Esas monjas, pues, yo lo tengo, lo guardo, lo conservo. La cara de esa monja, pero después me dio vergüenza y me escondí. Y tú veías a la monja buscándome así por todas partes. Yo recuerdo uno que era una joven que iba caminando y tenía como una blusa con muchos hoyitos. Ajá. Y te vio atrás y le dijo, pero fue el moquitero que te pusiste hoy. Y la muchacha de una vez mirando para atrás. Los pornográficos nunca salieron, ¿eh? Los calientes, los picantes. Sí, porque a veces se me ocurrían cosas. O una muchacha con una paleta que chupaba. Y digo, va ensayando. Eso no lo pusieron. En otra ocasión me pasó, pero en Santiago. Porque era tan popular que nos fuimos a Santiago, a la calle del Sol. Ok. Y venía una muchacha de esas santiagueras que la mayoría son mujeres muy hermosas. Y venía caminando y yo la veo tan linda, tan bella, me encantó como mujer. Y no sé qué decirle. Pero a medida que se acerca veo que trae una cadena con un crucifijo. Entonces me le acerco y le digo, del cuello de la amada pende un Cristo joyel en oro de un buril genial, y parece que ese Cristo en su agonía, dichoso de la vida al expirar. Sí, eso es de Fabio Fiallo, qué sé yo, para romperla, ¿no? Cuando llegó a la esquina vi unos billoteros ahí. Y le dicen los billeteros, es relajándote que está, mira la cámara allá arriba. Esa muchacha se devolvió y me dio con la cartera. Me dijo como, Desgraciado. ¿qué tú me haces eso? Don Augusto, su vida en el teatro, más de 50 años 54. de 50, para ser exacto. 55 en agosto. Qué bueno. Y que gracias a Dios lo tenemos y que no ha aportado tanto en nuestro país en ese aspecto. Su vida, en breves palabras, ¿cómo usted se siente con esa trayectoria? Muy bien, muy bien. Yo he trabajado en muchas obras de teatro, he tenido muchas satisfacciones, muchas emociones encontradas, he hecho cosas buenas, he hecho cosas malas. Como todo actor, no siempre tú estás a la altura del personaje. Puede ser que sea un defecto tuyo, un problema personal que estés viviendo en ese momento. Sí. Puede ser que la obra no sea buena, puede ser que el director no sea bueno, puede ser que los compañeros no ayuden. Hay el cine, el teatro, es un engranaje en un grupo de conocedores del tema que debe funcionar perfectamente como un reloj suizo para que todo funcione perfectamente bien. Recientemente lo hemos logrado cuando pues yo tuve un tiempo que no hacía teatro, que solamente hacía cine, pero de 2 años para acá hice la obra de Mario Vargas Llosa, Sí. De Trujillo, la fiesta del chivo. que Sí. hice de Trujillo, y el año pasado hicimos El coronel no tiene quien le escriba. Pero ahí sí hay un grupo de profesionales que hubo ese engranaje, esa Esa compenetración. penetración. Hay muchas experiencias. Por ejemplo, en los años 80, con el Teatro Popular del Centro, un movimiento cultural muy grande en Santiago, que lamentablemente Santiago ahora no va al teatro, no quiere pagar las boletas. ¿Así? Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Es un fenómeno de hace qué tiempo hacia acá. Yo no sé, parece que Balaguer quiso hacerle el Teatro Nacional y se olvidaron del Centro de la Cultura de Santiago, que me pareció escuchar que lo habían reparado. Ok. Es el mejor teatro
del Caribe que yo conozco, el Centro de la Cultura de Santiago. Excelente acústica, acogedor, coge 500 personas y tú parece que son 300 que tiene ahí. Y funciona. Hay una química, tú te puedes comunicar con el público, porque el teatro es Sí, comunicarse con el público directamente en vivo. en vivo, es Así es. transmitirle Así los es. sentimientos que tú estás sintiendo Así en es. escena. Eh, Hicimos, por ejemplo, allá el Rey Clinejas de Manuel Rueda. Eh, Hicimos allá también un tranvía llamado Deseo y lo montamos aquí en el Teatro Nacional posteriormente y eran dos cosas totalmente diferentes porque cambia de espacio. Ese fenómeno que usted dice que no se está pagando boleta en Santiago específicamente, ¿cómo usted lo analiza con la evolución del teatro? No, es que yo no tengo material, yo estoy repitiéndolo como un papagayo, Okay. lo que dijo un periodista de Santiago. Y lo he sentido porque hemos intentado llevar esas dos obras que te mencioné, de la fiesta del chivo y la otra, y no se ha podido llevar a Santiago, no aparece. Qué lamentable, qué lamentable. Los grandes Patrocinadores. patrocinadores no les interesa, no van al teatro. No entiendo, realmente no entiendo ese inconveniente, habiendo tan buenos intelectuales. Claro, Bueno. Don Feria, yo creo que en este caso de su vida teatral, a lo largo de los años, nos ha mostrado a nosotros de que sí se puede hacer y se puede mantener del teatro. O sea, yo quiero que usted me dé una visión de un tiempo hacia acá, de donde se masificó la asistencia de las personas en el teatro, porque si lo medimos con los años 90, la gente no, como que no era muy asiduo, aunque tenía un segmento muy pequeño para asistir, para el público, para asistir al teatro. Pero ¿hubo algún momento donde eso aumentó? Mira, cuando yo comencé en el año 70, una de los periódicos lo que sacaba era la foto de la poca cantidad de público que estaba viendo la primera obra con que yo me estrené profesionalmente, que fue Esperando a Godot, con el compañero Iván García, que acaba de fallecer recientemente, Rafael Vázquez y otros. El teatro popular, que fue el trabajo que se hizo en Santiago, Okay. que se llevaba a las cárceles, se llevaba a las escuelas, se llevaba. Eso entonces desarrolló en Santiago un movimiento, lo hicieron aquí Gratey y lo hizo el teatro estudiantil con Rómulo Rivas y con otros. Y lo hizo Chapuzó con Nive Santana Okay. en el teatro de ellos. Ese tipo de teatro desarrolla el interés por el teatro. Realmente ahora mismo va mucho público a ver teatro. Okay. Hasta el punto de que nosotros este año no pudimos conseguir salas donde presentarnos. Porque están ocupadas todas. Todas. Yo acabo de pagar una fianza en el Teatro Nacional por unas fechas para agosto del año que viene. Oh, wow. Es decir, es así que está. Pero eso es bueno y a veces es malo, porque entonces... Pero, por ejemplo, nos presentamos en el Manuel Rueda. Manuel Rueda es donde están las escuelas de Bellas Artes, al lado de donde está ¿cómo se llama? El Conservatorio Nacional de Música. Pero el público todavía no conoce ese teatro. Entonces hay que hacer una labor de promoción de ese teatro, porque tú le decías, son donde están las escuelas de Bellas Artes, y se iban a Bellas Artes. Y tú tenías que comenzar 10 minutos, 15 minutos más tarde para que la gente se reorientara y fuera al teatro. Es decir, hay que hacer una labor cultural dentro del teatro para que la gente sepa cuáles son las salas. Hay otras salas pequeñas. Comenzamos con Casa de Teatro en el 74. Y se le puso casa de teatro porque era para hacer teatro. Después eso se convirtió en otra cosa y iba mucha música, mucho pintura, etcétera. Se hizo como una casa cultural general.
pero están hay dos teatros pequeños más al doblar. Yo soy malo para recordar los nombres rápido Teatro así. Las Máscaras. Las Máscaras y el de este muchacho que acaba de publicar un libro que lo quiero conseguir porque yo no me enteré de la actividad. Usted mencionó al inicio de la obra que usted realizó personificando a Trujillo. Sí, sí, sí. Trujillo murió el 30 de mayo. No, él está vivito y coleando. ¿Por qué? Porque seguimos con las mismas costumbres. Mira qué pasa. Trujillo estableció el Estado Dominicano. Perdón. Institucionalizó el Estado Dominicano. Es decir, Trujillo tenía un establishment. Señores, nosotros teníamos a un abogado de Trujillo que defendía en la ONU a España, porque España no le tenían permitido estar en la Organización de Naciones Unidas, y quien lo defendía era Trujillo con el intelectual, los nombres, siempre se me Está bien, no era un verdadero establishment. sí. ¿Qué tú puedes decir de Balaguer, por ejemplo? Por más que nosotros lo combatimos y caímos presos y demás en la UAS y demás, pero ahí tú después de viejo dices, concho, pero el hombre, él estableció... Hubo cosas buenas y hubo cosas malas. Estableció relaciones con Cuba por encima de la cabeza. Así es, así es, así es. Y bueno. No le tuvo miedo a los americanos en esa ocasión. No, para nada. Y se reunió con Fidel y todo. Y Fidel consideraba que era un gran pensador. Personificar a Trujillo, ¿cuál fue su mayor reto? No, yo tengo 50 años estudiando a Trujillo. Acuérdate que yo te dije que leía mucho. Sí, es cierto. Y es la historia dominicana a mí me interesa siempre. Por eso escribo sobre teatro, sobre la historia del teatro. Si tú vas a mi Facebook o buscas, por ejemplo, publiqué recientemente en Acento un pequeño artículo sobre Emilio Aparicio, que es el fundador del teatro en 1946, del teatro, lo que es la Compañía Nacional de Teatro hoy, que se llamaba Teatro Escuela de Arte Nacional. He escrito sobre Delta Soto, por ejemplo, tengo un escrito ahí en Facebook también. Nada más hay que buscar la página mía con mi nombre y encontrará varios artículos. Qué bueno que menciona Delta Soto. Sí. ¿Qué significa Delta en su carrera profesional? Y Rafael Villalona también. Bueno, ellos fueron los que me formaron. Porque yo comienzo el teatro en 1970 en el Teatro de Bellas Artes, como se llamaba entonces, que es la Compañía Nacional de Teatro hoy. Y en el 73 comenzamos a ensayar para inaugurar Casa de Teatro con Proceso por la Sombra de un Burro. Y a partir de ahí ya yo me quedé con ellos hasta que desapareció Nuevo Teatro. Y lo conocí muy bien. Y éramos muy amigos. Bueno. Estábamos juntos siempre, trabajamos juntos constantemente. Nos respetábamos mutuamente y nos matábamos también por igual. Como hacen los amigos. Claro. Nini Germán. No, Nini Germán fue el que me llevó al teatro. Nini Germán me encuentra en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Yo entro al teatro, me cambio de universidad y me voy, y él me encuentra en la calle un día y me dice, óyeme, vuelve que yo te necesito. Y yo volví, y estando en la UAS, estrené el teatro de la Universidad Pedro Enrique Ureña en Bellas Artes. Qué bueno. Nini Germán era un excelente actor también. Qué bueno. Hizo mucho teatro, comenzó en el María Martínez de Trujillo, creo que era que se llamaba, en los años 50, que funcionaba en el Instituto Salomé Ureña, junto con Franklin Domínguez, Lucía Castillo, ese grupo que se graduó de la Escuela Nacional, de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Teatro, que fundó Aparicio en el 46 y ellos se graduaron en el 49. Incluso tienen fotos con él. ¿Qué se requiere para hacer teatro, para los jóvenes que se interesan en esta disciplina? Talento, amigo. Y después leer mucho y mucha cultura. Talento.
Tú sabes la cantidad de talento que hay de comediantes ahí en la televisión. En la televisión, eso es así. Si Eddie García no está preparada, nosotros fuimos y la llevamos a un taller de actuación que ella quiso hacer y el profesor le sacó lágrimas y esa mujer estaba increíble. Y así tú te encuentras con miles de gente en la calle. Es la formación. Cuando nosotros llevábamos, digo nosotros porque yo no pertenecía al Teatro Popular del Centro de la Cultura, pero me dice Villalona que cuando iban a las cárceles encontraba a presos ahí que eran mejor actores que los actores que él llevó. Oh, increíble. Porque era teatro popular, entonces ellos lo ponían a actuar también. Yo siempre les digo que sabrá Dios cuántos buenos artistas nosotros estamos perdiendo por no tener como una estructura abierta a esos jóvenes. Bueno, eso es un problema de política cultural. Resulta ser que nosotros tenemos déficit después de la muerte de Trujillo. Yo creo que desde el 66 hay déficit aquí de presupuesto. Y cultura siempre es la oveja negra, lamentablemente. Y se inventan cosas, se idean. La ley de cine, por ejemplo, la ley de cine no la entienden los burócratas, entonces quisieron quitarla y lo que hicieron fue entonces que ¿cómo se llama? Relantizar. La relantizó la industria del cine. Sigue funcionando, pero está relantizada. Nosotros tenemos incluso una asociación de actores, que yo la presido desde su fundación, salvo en una ocasión que la manejó Elvira Taveras, y nosotros tenemos relaciones con toda Latinoamérica y ahora con el mundo, porque el año pasado se formó una asociación que es a nivel mundial, donde están los americanos, los canadienses, los ingleses. Se llama ABA, Okay. con sus siglas en inglés. Y en Latin Artists, entonces relaciones con México, con Brasil, con Chile, con Colombia, con todos esos países de Latinoamérica. El teatro se ha enfocado mucho en la capital dominicana y en Santiago y las demás provincias. ¿Qué ha pasado con el teatro en Barahona, en San Pedro de Macorís, en Higüey? ¿Qué ha pasado con el teatro? Siempre hay pequeños grupos que hacen teatro. Ok. Por ejemplo, en Asua. En Asua hay una biblioteca que ha hecho una gran labor cultural y prácticamente en silencio. Pero desde los años 40... Oh, interesante. Buen dato. En Barahona hay un par de muchachos que viven aquí. Uno de ellos tuvo lamentablemente un accidente y falleció. Él era pintor y dibujante. Pero hay una labor cultural también en la frontera. Tú te encuentras con una labor, no necesariamente teatro, sí, pero sí una labor cultural. Hacen algo que rescata. Es muy mínima, muy limitada. Como limitado estamos aquí en Santo Domingo, así de limitado está el mucho más, exacto, mucho más que eso en la provincia. Exactamente. Pero lamentablemente habrá que hacerlo a través de cooperativas, hay alguien que tiene que inventar algo. Sí, ya yo estoy muy viejo para meterme. No, a usted le falta mucho. Don Augusto, trabajar y personificar a Freddy Veracoico en esta película que se hizo muy famosa hace ya más de 2 años, ¿qué representó para usted? Bueno, que fue un gran esfuerzo, naturalmente. Yo a Freddy lo conocía, trabajé con él varias veces. Recuerdo que yo hice de Pedro Santana en una ocasión en El Gordo de la Semana. Hicimos una representación de Pedro Santana, escrito por Euclides Gutiérrez, y estuvo Juan Bosch hablando de Pedro Santana en ese mismo momento. Yo lo vi en YouTube cuando usted lo hacía y vamos a hablar un poquito de eso después. Ok. Entonces yo tenía esa relación de cierta amistad con Freddy. De hecho, yo lo llamé como 10 días antes de que él saliera del país ya a morir. Okay. ¿Fueron muy buenos amigos? No podemos decir que buenos amigos, pero
Tuvo una relación de había amistosa. una relación Sí. y él me recibía con los brazos abiertos y se reía conmigo y gozábamos y nos dábamos cuerda. Me agarraba las nalgas igual que a todo el mundo. Freddy era un fresco. Entonces, realmente era difícil calzarse los zapatos de Freddy. Pero naturalmente a mí me tocó la parte de ya de la enfermedad. Y yo me enfoqué en la enfermedad, en el enfrentamiento de un hombre que sabe que ya tiene fecha de caducidad. Sí. Entonces, ¿qué tú sientes al respecto? A pesar de lo positivo. Sí, de todo, claro, de toda la figura que. Pero que había creó. momentos en que había, y en la película lo demuestro en un par de escenas. ¿Cuál fue la escena más difícil para usted? En la película hubo Sí, varias. sí. ¿Alguna que nos pueda contar algo Bueno, que sí, le pasó? la más fuerte fue cuando entro a la habitación peleando con mi esposa, ¿no? Que comienzo a decirle tal cosa, tal otra, y yo quiero ser como un maldito loco que había en mi pueblo, que no sé qué, que patatín. Y ahí, de repente, sin yo saberlo, comienzo a llorar. Ya yo le había dicho previamente, porque yo estaba sumamente cargado, tanto al director como al director de fotografía, como a la actriz. A la actriz fue diferente, porque ahí hablamos otro idioma. Cáeme atrás que yo no sé lo que va a pasar aquí. Y eso pasó. Hizo una sola toma. Una sola toma. Y quedó genial. Perfectamente bien. ¿Cómo los actores pueden desdoblarse con un personaje que hayan estudiado, que obviamente es su trabajo, pero cómo un actor puede no solamente adentrarse en el personaje, sino también salir? Hay que saber salir de cada personaje. Bueno, es que tú eres un ser humano y tienes sentimientos, son Exacto, sentimientos exactamente. similares. Exacto. Entonces, tú en una situación X, ¿cómo yo actuaría? Yo, Augusto Feria. ¿Cómo actuaría Augusto Feria? ¿Cómo reaccionaría a eso? Y más, además que hay no solamente un parecido físico, sino también sí, bastante. Un carácter similar de rabietas y demás, y de burlas. Por supuesto, yo no tengo el talento de Freddy, pues yo no sé tocar ni más que una mesa, pero él tocaba. Yo hago la referencia de cómo salir del personaje porque... salir. ¿Tú? Sí, salir, o sea... No, quitarme una camisa. Y ya. Yo me olvido de eso. Hago referencia porque recuerdo que un actor de Hollywood, que es Heath Ledger, que interpretó al Guasón, según se dice, él sufrió una depresión por el mismo personaje y que el mismo Jack Nicholson le dijo, óyeme, no te adentres mucho en el personaje, sí, que es peligroso. Bueno, eso le pasó a Ángela Che. Ángela Che, mi gran amigo actor, éramos compañeros, siempre éramos el antagonista y el protagonista. Protagonista, antagonista o viceversa. Y éramos muy amigos, éramos totalmente diferentes. Él era de una sola mujer, yo era de todas las que se me acercaban. Él no se tomaba un trago, yo me tomaba el litro completo. Y diferente. Pero él se asumía eso y tuvo tuvo que ir a psicólogo para tratarse eso. Yo vi un sketch suyo personificando también a Pedro Santana. Igual, la misma pregunta, ¿cuáles fueron los retos de hacer ese personaje tan controvertido en nuestro país? Bueno, controversial. Falta saber cuál fue el que viste, porque si es el del 82, que es en El Gordo de la Semana, ese fue... Creo que fue el de Luperón. Que estaba dedicado a... El de Luperón es una copia de aquello. Ok, perfecto. Es una copia de aquello porque yo le dije, ¿cómo que no? Yo no voy a hablar. Porque Villalona lo que quería era una cortinilla para pasar de un lado al otro. Okay. Digo, ¿cómo que yo no voy a hablar? No, yo no hago esa vaina si yo no la voy a hablar. Porque lo importante era el mal hablado que era, sí, Pedro Santana. Sí, exacto.
No, y que la población sepa de esos personajes de la historia dominicana, cómo se expresaban, cómo era su forma de ser. Eso es importante. No Bueno, solamente verlo en una fotografía. bueno, esa es diferente. Eso fue simplemente, ya yo tenía la investigación, tenía el texto de Euclides, que lo conservo todavía, que son 2 cuartillas, porque para televisión tú no puedes alargar mucho. Exacto. La forma de él hablar, que hablaba con precisamente eso, coño y no joda que decía Pedro Santana. Hubo una polémica el día de la cuestión allá en el Gordo de la Semana, porque Freddy decía, no importa que lo Que lo diga, pero diga. es que nunca se ha dicho eso en televisión. Sí, pero... Finalmente sí. lo que hice fue que lo apoqué. Y dije, Y estamos hablando de un tiempo, oigan ustedes, de decir esa palabra en televisión y hoy en día ujú. lo que se dice en la televisión y en las redes sociales. Háblenme de esa transición. Yo siempre toco esta parte con mis invitados porque es bueno evaluar lo que éramos como sociedad, años 80, 90, a lo que es hoy en los medios de comunicación. Cómo nos expresamos, cómo hablamos abiertamente. Su Bueno, consideración. yo te lo voy a decir simple y sencillamente. Esta generación no lee y tiene un límite de cantidad de palabras para expresarse. Entonces, con esa cantidad de 500 palabras que manejan, con un español tan vasto, no es posible que tú le pidas peras al olmo. Por eso es que hablan de esa forma, incluso con faltas ortográficas de pronunciación. Eh, Él es un hombre bacano que le gusta la corbata. Eso es un anuncio que yo veo por ahí. Un hombre bacano que le gusta la corbata. Entonces, Se está creando una subcultura o ya se creó. sí, por supuesto. Aunque de las subculturas a veces tú puedes sacar cosas buenas Buenas. si le pones buena letra. Ujú. Porque si eso es lo que está de moda, eso lo hablé yo con el lápiz consciente. Oh, qué interesante. Y él me grabó un anuncio en uno de los gobiernos de Leonel Fernández para educación. Y el texto lo escribió un poeta, compañero mío. Después que lo grabamos, que lo hizo gratis y todo, sin problema, y en un 2x3 en la voz dominicana, nunca salió porque los jerarcas no entendieron jamás Oiga, eso. oiga, qué cosa más grande, como dicen. Entonces yo tenía vergüenza ajena. Usted ha hecho cine, teatro, televisión. ¿Cuál de usted? Me imagino que el teatro, obviamente, pero la pregunta no está de más. ¿Cuál de los tres se siente más cómodo? No es que el teatro es la base de todos los... Es la base completa de la actuación. Y me imagino que es mucho más exigente, porque estamos hablando de que es de un tú a tú con el público. Solamente eso, sino es una idea que tú vas caminando y son una serie de información que tienes que tener, que tienes que sacar a tiempo, que no puedes perder, tienes que tener en cuenta el ritmo, darte cuenta del error del otro si es que lo comete Sí, para tú ayudarlo. Miguelito se sabe los papeles, Miguel Bucarelli, sí. se aprende los papeles de todo el mundo. Y él le dice, Me imagino que hay que tener buena memoria para eso, sí, sí, aprenderse los guiones. indiscutiblemente. Debe haber un talento para ello. Sí, sí, es pura memoria, es pura memoria. ¿Cuánto tiempo ustedes toman para decir, ya estoy listo, vamos a escena? No, eso generalmente ahora modernamente, simplemente como somos profesionales, cada cual se aprende su texto, vamos a ensayar, marcamos una serie de movimientos y, y después se comienza a ensayar más seguidamente y a darle ritmo a todo ese asunto. Cuando yo me comencé con Villalona, Stanislavski era mucho más exigente. Tú tenías que sentarte a una mesa, comenzar a leer el texto sin ningún tipo de tonalidad
desarmarla como si fuera un mecánico, pieza por pieza, estudiar cada pieza y después volverla a armar. Es el método. Ese es el método. Entonces tú comienzas con lo que son las líneas subterráneas, las condiciones dadas, lo que dice, qué dicen de ti, qué yo digo del otro, etcétera. Son una serie de mecanismos que yo los uso, pero los uso en mi casa. Entonces, conformar un personaje no es tan fácil como la gente piensa. Volvamos un poco al cine. En el cine hay una película que se hizo en los años 80 que es Pasaje de Ida. Uh-huh. Es una película que la considero muy creativa con los presupuestos que había para la época y con las herramientas que existían en ese momento y con la cultura que teníamos en el cine. ¿Se puede considerar que Pasaje de Ida ha sido el buque insignia de las películas dominicanas? Fue la primera película importante que salió y que fue conocida y bien producida. Hay otras películas, Sí. pero las otras eran muy comerciales o al principio que eran cortos de 1910, 1920, por ahí. Cuando Trujillo se hizo cine también, pero era más de propaganda que otra cosa, con compañías extranjeras. Se hizo primero La Silla de Franklin Domínguez. En el 61 se hizo en un sótano de Nueva York. Esa película yo nunca la vi. Esa película se perdió. Se hizo varias películas comerciales, Caña Brava. Antes del Pasaje de Ida se hizo Caña Brava, se hizo una que protagonizó Nini Cáfaro, no me acuerdo el nombre, era una película con unos boricuas. Hubo varias películas, pero esa fue la que como que levantó la cosa. Después se hizo Cuatro hombres y un ataúd, que yo trabajé en ella también. Pero esa hubo un problema de edición y no funcionó lo mismo. Pero hasta que llega a Nueva York. Y ya en Nueva York ya la cosa cambia. Sí, lo iba a mencionar, ya que usted lo hizo, donde participa también su amigo Rafael Villalona. Sí. Y una película de Ángel Muñiz y de Luisito Martí. Esa película reengancha al cine, luego, así como usted lo menciona, de Pasaje de Ida. O sea, no obviando las películas que estuvieron en el medio de ellas, pero Nueva York pudo como reconectar la cultura del cine dominicano. Sí, las del medio son como, para mencionarlas como anecdotario nada más. No podemos hablar de las demás. Después ha habido cosas interesantes. Yo estoy loco por ir a ver el Biónico, la bachata del Biónico. Tú ves a Manuelcito personalmente y tú ves el personaje y tú dices, ¿y este fue el que hizo el papel? Porque Manuelcito se metió en el personaje. Y sigue en cartel todavía la bachata del Biónico. Hay que irla a ver. Se ha hecho mucho hincapié como que en las películas dominicanas siempre se enfocan más en el humor, porque conectan más rápido. Mira, Su consideración. no, lo que pasa es que cuando comienza el cine en cualquier país, a lo primero que le echan mano es al humor. Pasó con el cine argentino, era Luis Andrini Catita. Pasó con el cine mexicano, que entonces te hacían unas escenas que parecían una cosa de esa de televisión. Una gente y te ponían uno a cantar y cantaban la canción completa. Sí, no era un pedacito, la canción completa. El cine cubano igual. El cine dominicano, lo que sí ha sucedido en el cine dominicano, que hemos avanzado,
en 10 años lo que pudieron haber avanzado otros en 40. Y eso no lo ven todavía los funcionarios, o por lo menos, si lo ven, se lo callan. Y ahí volvemos entonces a lo que es la preparación del actor. Hay una carencia de actores para cine, teatro. Hay mucho talento porque hay muchos muchachos que han estudiado cine en San Antonio de los Baños, que han estudiado cine en Washington, en Nueva York, en California. Hay varios jóvenes que viven y van y vienen. Ya tenemos 2 actores que hicieron una película en la India. Okay. Es decir, que nosotros hemos tenido un avance gigantesco. Lo que nos falta es que la ley nos ayude. Y ese es el pleito que tenemos con ahora mismo en la Asociación Dominicana de Actores de Cine, porque si triunfamos ganando con el Tratado de Beijing, que te da derecho a 4 cosas, sin embargo no está en la ley. Está en el tratado, es un tratado internacional. Un tratado internacional está por encima de la Constitución de la República. Aquí se realizó una película sobre la figura de Peña Gómez. Sí. Una personalidad icónica para nosotros los dominicanos, que jugó un papel determinante en el proceso de democratización del país. Su consideración sobre la película, y siento yo, y voy a meter un poquito la pata, como dice, considero, antes que usted me responda, que hubo una falta de recursos para la película. Sí, sin duda. Y que se notó en la pantalla. Sin duda alguna, pero sí hay una cosa importante en esa película. A ver. Ese muchacho que hizo de Peña Gómez lo formó Villalona antes de fallecer. Buen dato. Y ese muchacho es increíblemente... Bueno, si él vuelve a actuar, va a seguir actuando como Peña Gómez. Él se quedó marcado con ese personaje. Eso de bueno tiene esa película. Entró al personaje de lleno. Es Peña Gómez. Es Peña Gómez, el actor que hizo esa película. Usted sabe que nosotros tenemos como país una vasta cultura y historia del cual se puede llevar tanto a la escena como al cine. En este caso, por ejemplo, la vida de los patricios, o por ejemplo el mismo descubrimiento que se han hecho intentos de hacer algunos que otras. Creo que fue un documental que se hizo en aquel momento, pero del apoyo que puedan recibir esas grandes historias que se puedan llevar al teatro y al cine. ¿Cómo nosotros podemos lograrlo? Porque a mí me interesa, por ejemplo, ver una buena película con todo su presupuesto de Duarte. Bueno, la televisión pública, como le dicen, ya yo no sé cómo se llama, si Radio Televisión Dominicana, o Dominicana, o qué sé yo, se han puesto tantos nombres que yo no sé. Radio Televisión Dominicana, volvieron a su nombre original. Ok, ojalá así mismo es. Ellos tienen una serie que anuncian mucho, pero creo que no la han estrenado todavía, que yo estoy loco por verla, con muy buenos asesores de historiadores. La historia dominicana es la gran desconocida por el pueblo dominicano. Lamentablemente. Ellos no se acaban de dar cuenta que nosotros fuimos los primeros en todo en América. De aquí partió, antes de que llegara el Medflyer allá a los Estados Unidos, salieron de Puerto Plata, creo que fue, a fundar un pequeño pobladito en los Estados Unidos. Y aquí salió el Narconté para México. Todos. De aquí tenemos todos los primeros, los buenos y los malos. Entonces, hay unas revistas que son unos cómics que son de Gatón, que el año pasado uno de ellos fue el más vendido de Cuesta.
Pero ahí está la esencia del pueblo dominicano en los dos que ha sacado, que yo espero que saque más. Sí, es importante. Y son notas que para un joven es fácil de leer, porque es un cómic de 8 páginas, de 10 páginas, no más de ahí. Todavía se teme hacer una película sobre Balaguer. O sea, digo yo temor por lo que representó Balaguer No, de aquí en ninguna este manera. país. Ahora mismo hay una novela, Yo Balaguer, Sí, que es espectacular, sí, en el teatro. espectacular. Es así. Y lamentablemente nosotros tenemos que olvidarnos un poco de los malestares que nos dio en los 12 años. Yo digo película porque sería una forma de masificar el mensaje. Sin duda alguna. Pero la idea no es mala de hacerla como hizo la televisión pública, que son como una especie de caricatura, que son actores, Sí, pero que entonces están dibujados, no sé cómo se llama eso, esa técnica, no recuerdo el nombre ahora. Pero yo estoy loco por verla esa, sí. porque además, lo único que no me gusta a veces es las voces, El porque doblaje. sí, la forma de pronunciar, Ok. pero tengo que verla, es decir, es por lo que he visto nada más, alguna que otra cosa muy ligera. Eh, pero ese tipo de cosas hay que Por hacerlo. ejemplo, no hay una película de Lilizo, me equivoco. Sí, hay una muy mala, por cierto. La película más mala que tú has visto de la No, dominicana es sobre Lili. sobre Lili. Que es un personaje interesantísimo de estudiar y de llevarlo a la Y que pantalla. no es un negro anecdótico. Cualquiera, no, No, no no, era un no. negro anecdótico. La gente está Era, equivocada con esa. ay, papá. Tipo inteligente y habilidoso. Pero es así, Era diferente. la historia dominicana está llena Lili de trajo la electricidad y el tren y aquí. ahí el tren, así es, así es. Es decir, ya tú sabes. Don Augusto, mensaje final para la juventud dominicana. Siempre hago esto en mis episodios porque yo quiero crear contenido de valor para nuestras próximas generaciones y que uno con la facilidad de las redes sociales ve el comportamiento de la sociedad. Un mensaje para el que quiera ser actor, tanto de cine, de teatro, que quiera entrar a la televisión, basado en su experiencia. Lo más importante es la lectura. Aprender, estudiar, leer mucho. Aprender idiomas si es posible, además del español correctamente hablado, por Sí. favor. Inmiscuirse, atreverse a hacer cosas, que no todo el mundo hace cosas bien hechas desde un principio. Hay que ser un genio para eso. Todos cometemos errores, de modo que lo más importante es y soltemos de vez en cuando Estos aparatos. estos aparatos. Tú lo sueltas y coges un libro y tú vas a ver que tú mismo vas a crear de ese libro, mentalmente vas a hacer tu propia historia, tu propia versión de lo que cuenta el autor, que es diferente a tú estar viendo basura de las que salen ahí y chismes baratos Perdiendo tiempo, perdiendo tiempo. chismes entre Montescos y Capuletos. Don Augusto, gracias. Estamos a su orden, muchísimas No, gracias. no, de verdad nos llenamos de orgullo y de verdad que cuando mi productora me dijo, sí, él va para el programa, ya quedé pago. Gracias, Muy gracias. amable, Su muy amable. dimensión, le deseamos todo el éxito en su carrera, que siga teniendo muchos éxitos, mucha salud, que es lo primero, ¿eh? Y yo sigo vivo todavía. Señores, gracias. Estuvimos con el gran actor Augusto Feria, que nos ha dado esta gran entrevista. Recuerden siempre compartir el contenido para que esto llegue a más personas y suscríbanse al canal para que así pueda, entonces, desde que subamos un contenido, tenerlo ahí fresquecito. Gracias y nos vemos a la vuelta.